porque estamos aquí. Papá, quiero darte gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre, desde la eternidad a la eternidad, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor, porque todas las cosas son importantes, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues entonces, hermanos, vamos a Daisy, no sé si la quieras bajar, por favor, Ruth. Dani, Dani. Ok, Sí, Dani, ahorita perdón. estoy abajo. Dani, ok. Gracias, pastora. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Buenas hermanos. noches, pastora. Buenas noches a todos. Hola, hola. Bueno, vamos a regresar, por favor, a nuestros temas. Ya terminamos los 5 propósitos para este 2023. Espero que los estemos llevando a cabo, que es orar y orar por el mundo. Ahorita vaya que tenemos cosas que orar por el mundo. ¿Qué otra cosa es? Leer la palabra en un año, dedicar un tiempo para las cosas de Dios, que pueden ser como 3 horas y tantos a la semana, a las cosas del Señor. El otro punto es predicar, evangelizar, enseñarles a otros las cosas del Señor, hablarles de Cristo a todos. Y por último, que mi iglesia sea algo importante para mí, que yo tenga un compromiso con la congregación, de que esa congregación crezca, de que esa congregación haya amor, que haya respeto, que haya unidad entre nosotros. Y pues ya estamos ahorita en febrero y pues ya debemos de ir avanzando en todos esos propósitos. Ok, entonces vamos a regresar por favor a nuestro tema de Hebreos 6, del 1 al 2. Hemos estado estudiando ahí. Vamos a retomar este tema, no crean que ya lo vamos a dejar botado por ahí. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces nos quedamos en la resurrección de los muertos. ¿Ok? Terminamos, pues, doctrina de diferentes bautismos, terminamos imposición de manos, etcétera. Y entonces di creo que un pedacitito de resurrección de los muertos cuando se nos terminó el tiempo. Entonces vamos ahí. Introducción, ¿qué es resurrección? Dijimos que es, ¿qué significa la palabra resurrección? Levantamiento o levantarse. Verbalmente, hacer levantar, levantar, despertar del dormir y de la muerte. Todo eso significa resurrección. Voy a volverlo a leer. Levantamiento o levantarse, hacer levantar, levantar, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por tiempo o por un tiempo, sino por la eternidad. Sabemos que nuestro cuerpo físico pues sí tiene un tiempo de vida, un tiempo de caducidad, o sea, ese cuerpo tarde o temprano va a dejar de funcionar, pero mi espíritu y mi alma son eternos. Mi espíritu y mi alma, además de que existen con el Señor desde el tercer cielo, Él envió nuestro espíritu y nuestra alma a habitar a un cuerpecito que se estaba formando en el vientre de nuestra madre. Entonces nuestro espíritu es eterno y ese espíritu tiene un alma, ¿ok? Eso lo sabemos muy bien. Como discípulos de Jesús no solamente vivimos por tiempo o por un tiempo, sino por la eternidad. Somos seres eternos, tenemos vida eterna.
Jesús vivió con la cruz en primer plano y la eternidad en el fondo. O sea, él siempre habló del reino, del reino de Dios. Y entonces está hablando de cosas espirituales, no de cosas terrenales. Hebreos 12:2 lo vimos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó de todo para morir por nosotros en la cruz. Y ahora él tiene un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros hemos de seguir a Jesús. George Whitefield dijo: ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad. Quiero solo a Dios. O sea, tú y yo tenemos que pensar que hay una eternidad y que cuando pasamos por la tierra es el único tiempo en el que nosotros tenemos oportunidad de escoger dónde quiero ir a pasar la eternidad. Aquí vivimos 70, 80 años, ¿verdad? Los muy longevos, pero el Señor, hermanos, nos dice que nuestro espíritu va a vivir con Él o sin Él por la eternidad. Entonces, por esto este hermano Whitefield dice así: ojalá trabajare por la eternidad, orare por la eternidad, predicare por la eternidad. Quiero solo a Dios. Entonces, vimos ejemplos de resurrección en la Biblia. Y primero vimos Antiguo Testamento, no me acuerdo hasta dónde me quedé con ustedes, pero hay ejemplos de personas que se levantaron de los muertos en el Antiguo Testamento. La resurrección en el Antiguo Testamento. El hijo de la viuda de Sarepta es uno, Primera de Reyes 17, del 17 al 24. El hombre en el sepulcro de Eliseo, Segunda de Reyes 13:21, por ejemplo. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió, dice ahí, y cuando ya cambié de eje, se levantó y dice sobre sus pies. Te voy a dar la cita, es Segunda de Reyes 13:21, tenemos Segunda de Reyes 14, del 32 al 35, es el hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la Sunamita también. Como son historias un poco largas, hermanos, te pido de favor que las leas después con calma para que disfrutes de esto. Voy a dar las citas. Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Segunda de Reyes 4, del 32 al 35. Y Segunda de Reyes 13, 21. ¿Ok? Vamos a ver el punto que sigue, número 2, la resurrección en el Nuevo Testamento. Resucitados por el Señor Jesús. Ahora vamos a ver resurrecciones en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y vemos la hija de Jairo, la pequeñita de 12 años, ¿se acuerdan de ella? Ella fue levantada de los muertos el mismo día que fue sanada la mujer de flujo de sangre, ¿ok? Y es la hija de Jairo, Marcos 5, del 35 al 43. El hijo de la viuda de Naín, esta pobre viuda que lo único que tenía era su hijo,
y este chico fallece y el Señor Jesús pues encuentra esta pompa fúnebre, ¿verdad? Y ahí el Señor toca a este joven y este joven se levanta. Es Lucas 7 del 11 al 17. No se diga la historia de su amigo Lázaro. Lázaro, Marta y María, ¿se acuerdan? Lázaro que ya tenía 4 días de fallecido. Juan 14 del 1, perdón, Juan 11, es Juan 11 del 1 al 45. Imagínense, si ahorita leemos 45 versículos, pues se nos va a ir los 40 minutos que tenemos de plática. Entonces, si quieres, lo puedes leer, por favor, después. Juan 11, del 1 al 45. Una resucitación que hizo Pedro, Hechos 9, del 36 al 42, y es el hermano Dorcas. Y una hecha por Pablo, que era Eutico, un chico que se quedó dormido mientras él predicaba y se cayó de una barda muy alta y falleció. Oró por él Pablo y este chico se levantó. Hechos 20 del 9 al 12. Entonces tenemos también personajes que en el Nuevo Testamento estuvieron muertos, pero que en el nombre del Señor Jesucristo fueron levantados, o el mismo Señor Jesús los levantó. Estoy escupiendo de lo lindo la computadora. Ok. Tenemos que ver que hay 3 aspectos de la resurrección que necesitamos considerar en esta enseñanza. Número 1, la resurrección del Señor Jesús. Él mismo murió y resucitó. La resurrección del Señor Jesús, y esto nos habla del pasado. Quiero platicarte algo. En el Instituto Bíblico nos enseñaron que el hermano Hagin enseñaba que se necesitó más poder para levantar al Señor Jesús de los muertos que para crear el universo. Entonces, esto es tremendo. El hecho que él haya resucitado a Lázaro cuando tenía ya 4 días de muerto, o sea, se necesita un gran poder, se necesitan muchos dones unidos como don de sanidad, don de milagros, pues don de fe, evidentemente. Entonces vemos que este tema es tremendo. La resurrección del Señor Jesús nos habla del pasado. La resurrección espiritual del creyente en Cristo nos habla del presente, de nosotros. Y la resurrección final de todos los que están en sus tumbas nos habla del futuro. Entonces, este tema de resurrección es un tema muy amplio. ¿Quién resucitó en el pasado como primogénito de la resurrección? El Señor Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nosotros morimos al viejo hombre y nacemos, o sea, tenemos un nuevo nacimiento. Le dice el Señor Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Entonces, la resurrección del Señor Jesús nos habla del pasado, la resurrección espiritual del creyente en Cristo nos habla del presente y la resurrección final de todos los que están en las tumbas nos habla del futuro. Esa resurrección, hermanos, está dividida en 2 partes. Hay 2 resurrecciones para los últimos tiempos. Los cuerpos de los hermanos en Cristo que se van a levantar de las tumbas y los cuerpos de los que murieron sin Cristo también van a resucitar, pero para muerte. Entonces, en esta última resurrección final de todos los que están en sus tumbas, son 2 resurrecciones. Los de la primera para vida, los de la segunda para muerte. ¿Por qué? Porque ya sea que tú estés en el tercer cielo y en la nueva Jerusalén,
vas a estar en espíritu, alma y cuerpo. Y los que van a estar quemándose en el lago de fuego por la eternidad, también van a estar en espíritu, alma y cuerpo. O sea, tripartitamente vamos a estar en la gloria o tripartitamente vamos a estar en el castigo eterno. Y no me incluyo ahí, no quiero incluirme ahí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo. Y vamos a ver Mateo 28:6. Dice, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. ¿Quién está hablando? El ángel o los ángeles. Un evangelio habla que era un ángel, otro evangelio dice que eran dos ángeles. La cuestión es esta, que cuando llegaron las mujeres a la tumba para ungir el cuerpo del Señor Jesús con los óleos, con la mirra que se utilizaba en ese entonces, no encontraron la piedra movida de la tumba y adentro el ángel o dos ángeles, y ellos son los que están diciendo, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. O sea, vemos que ya el Señor ya no está ahí. Él ha resucitado. Hechos 1:3. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios, ¿ok? Entonces, esos 40 días que el Señor pasó con sus discípulos después de resucitar, estuvo 40 días todavía enseñándoles otras cosas sobre el reino de Dios. ¿Qué declara la resurrección de Jesús? Que Jesucristo es supremo sobre toda cosa creada. ¿Qué representa o qué significado tiene que el Señor Jesucristo haya resucitado y se haya levantado de los muertos? Que Jesucristo es supremo sobre toda cosa creada. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, se ha generalizado mucho todo lo de los superhéroes, ¿verdad? Muchos superhéroes, muchas películas de superhéroes, pero realmente el único superhéroe real y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Mateo 28:18, por favor. Quiero decirles algo, este tema va a estar un poquito pesado porque son muchas citas, pero necesitamos entender la importancia de la resurrección, ¿ok? Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Poder, ¿verdad? ¿Te gustan los superhéroes falsos que te ponen en las películas? Bueno, aquí tienes al verdadero. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Efesios 1:17-23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál el supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Prácticamente lo que te está diciendo el Señor Jesús es lo siguiente, que tú no puedes estar en derrota. Si realmente tú eres una persona nacida de nuevo, que tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes que andar en victoria, tú tienes que andar en alabanza, en adoración al Señor, porque Él te ha entregado todo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Ok, vamos a Hechos 1:3, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ok, bueno, vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué trajo como consecuencia que el Señor Jesucristo haya resucitado? Número 1, el juicio futuro es asegurado. El juicio futuro es real, va a existir, va a ser, así como van a ser los 7 años de la gran tribulación, así como va a haber un anticristo, así como va a haber una guerra de Armagedón, y tú puedes estar seguro de eso, ¿verdad? También tú tienes que estar seguro que habrá un juicio. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Vamos a Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pon mucha atención a esta cita, Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Punto que sigue. ¿Qué trajo la resurrección del Señor? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo puedes saber que Jesús es el Mesías? Que no nos haya engañado, que a lo mejor es otro Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús se levantó, porque Dios, porque el Padre levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Punto que sigue. ¿Por qué es importante la resurrección del Señor? Los creyentes son justificados. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, tú no serías justificado. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Ya esa coraza de justicia que tú traes en tu armadura y que además es una coraza que te la tiene que poner otra persona. ¿Sabías eso? Cuando los romanos se ponían pues la armadura romana, la coraza, que era el chaleco, se tenían que levantar los brazos y alguien se las metía. No tenía botones, no tenía cierres, no tenía cueritos para amarrar, ¿verdad? Sino que era totalmente cerrada. Entonces, esa coraza representa la justicia y esa coraza tú la tienes. Tú tienes la armadura de Dios y tienes esa coraza. Cuando recibiste al Señor Jesucristo, tú levantaste las manos espirituales sin saber y te pusieron esa coraza. Tú estás justificado, no por tus obras, no por lo que tú haces bien o mal, sino porque Jesús pagó para que tú seas justificado. ¿Y cuál es
esa comprobación que el Señor resucitó. Amén. Otra cosa que sabemos que trajo como consecuencia la resurrección del Señor, la muerte es derrotada. La muerte está derrotada. Romanos 6, 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará más de Él, ¿verdad? El Señor murió por nosotros hace 2000 años y jamás volverá a morir el Señor Jesús. Él es el alfa, él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es todo en todo, ¿verdad? Entonces sabemos que la muerte es derrotada. Me estaba platicando Ruti ayer o antes de ayer que vio un documental de un chico que viaja por todo el mundo para ver falsas religiones. Y pues, ¿qué creen? Que este chico que es de Dinamarca, Ruth, Nueva Zelanda. de Nueva Zelanda, es este chico, creo que cristiano, vino a dar acá a México, a Tepito, a un templo gigantesco que hay de la Santa Muerte. Y la mujer que maneja este lugar, porque es una mujer, no sé cómo le llamarán el oficio que hace esta mujer, pero hay ahí una Santa Muerte, yo creo que de unos 3 metros, una cosa gigantesca. Y entonces, pues ella está platicando con este chico cristiano, ¿verdad? De por qué cree en él y todo. Y el chico le pregunta, bueno, ¿está usted aquí sola en este asunto? ¿Su esposo dónde está? No, pues joven, a mi esposo hace, ¿cuánto? Hace 3 meses lo mataron aquí afuera del templo. Lo asaltaron y lo mataron. Y dices, ¿what? O sea, tú eres la dirigente de la adoración a la Santa Muerte y mataron a tu esposo hace 3 meses afuera del templo de la Santa Muerte unos asaltantes. O sea, es de risa, hermanos. Es de risa esto. Muy bien, vamos a lo que sigue. Sabemos que Jesús venció a la muerte. Sabemos que nosotros tenemos autoridad sobre espíritus de muerte. Gloria sea el Señor. Vamos al siguiente punto. ¿Qué trajo como resultado la resurrección del Señor? Hay un sacerdote en el trono de Dios. Aleluya. Y esto también es producto o resultado de la resurrección del Señor. Tenemos un sacerdote fiel, justo y verdadero que intercede por nosotros día y noche delante del trono de Dios. Hebreos 10, por favor. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Y vamos al siguiente punto, es el último. ¿Cuáles son las causales que trajo la resurrección del Señor? Hay un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Hay un nuevo nacimiento en una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva. No tenemos una fe en algo que no tiene ninguna esperanza, sino tenemos fe en algo que nos va a dar la victoria, que va a estar con nosotros, que nos ha dado vida eterna, que intercede por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hermanos, esta enseñanza no puede significar solamente el conocimiento glorioso de que Jesús resucitó de entre los muertos. Uno no sería cristiano si yo no creyera esto, ¿ok? Voy a empezar a ver esto. Vamos a Romanos 10, 9 y 10. Vamos a ver qué dice Romanos 10, 9 y 10.
que ya nos lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Vamos a volverlo a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Muchas personas cuando les compartimos no creen esto. Como que la salvación de mi alma no vale, no cuesta nada, sino nada más creer que Jesucristo es Dios, que vino a morir por mí y que resucitó. Bueno, pues eso es lo que dice Romanos 10, 9 y 10. No te tienes que ir hincado de aquí a la villa, no te tienes que flagelar la espalda, ¿verdad? Todos los días, regresando del trabajo. Simplemente tienes que creer que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo resucitó de los muertos. Otra cosa que tenemos que saber es que nuestra boca es poderosa. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros declaramos, es muy importante. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo debo confesar que creo en el Señor Jesucristo. Yo debo confesar que Jesucristo resucitó de los muertos y entonces yo soy salva. Vamos al siguiente punto, punto 2, Romanos. La resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. Vimos primero todo lo que trajo el que Jesús resucitara. Ahora vamos a ver la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. ¿Qué pasa cuando yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador? Y vamos a ver 2 Corintios 5, del 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, claro, ¿verdad? Los discípulos, hermanos, ni siquiera físicamente reconocían al Señor. ¿Sabías eso? Cuando el Señor Jesús resucitó, resucitó ya con otro físico. Por eso, los que iban por el camino de Maús, dicen que un viajero se juntó con ellos. Ellos iban hablando tristes, muy tristes, de que habían matado a su Señor y iban platicando de todos los acontecimientos que habían ocurrido. Entonces el Señor Jesús se acerca con ellos, va caminando con ellos. Cuando estos dos discípulos llegan a Emaús, pues el Señor les dice, bueno, chicos, nos vemos. No, 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 quédate con nosotros, ya es tarde. Te vamos a dejar que te quedes a dormir y vamos a comer algo, siéntate. Y dice que solo lo reconocieron cuando el Señor Jesús tomó el pan y lo partió. O sea, el Señor Jesús tenía una forma muy, muy peculiar de tomar el pan y partirlo. En ese momento fue que lo reconocieron y el Señor desapareció. Esto fue después de su muerte en la resurrección. Entonces el Señor Jesús, los discípulos, conocieron un Señor Jesús, pero cuando Él resucitó, ya era otro Señor Jesús, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que traspasaba las paredes. Sí podía comer, sí lo podían tocar, pero Él también podía volar, etcétera, ¿verdad? Dice que fue recogido por una nube que lo llevó ya a la presencia del Señor. Entonces vemos que lo que nos está diciendo esta escritura es que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, fuimos algo serios, hermanos. Todos tenemos cosas que platicar de cómo éramos antes
de tener ese encuentro personal con Cristo. Pero Cristo nos ha transformado. Nosotros morimos con Él, al creer en Él, al aceptarlo. Y Él ha levantado una nueva Ruth. Él ha levantado un nuevo Aldo. Él ha levantado a una nueva Rosita. Cada uno de nosotros hemos sido transformados. Ya no somos lo que éramos antes, sino que Él nos ha ido cambiando poco a poco, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de estar con Él. Esto es lo que te está diciendo esta cita. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que nadie te embarre, absolutamente nadie, nada. Te voy a decir algo, papá y mamá, por favor, tengan piedad de mí. O sea, nuestros hijos son tremendos, ¿verdad? Papá, ¿tú qué tienes que decirme por tú cuando eras joven hiciste esto y aquello? Hijo, yo cuando era joven no conocía a Cristo, pero yo tuve un encuentro con Cristo y el Señor Jesucristo me hizo nuevo, me cambió, morí con Él y resucité, soy otra persona. Cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Juan en la isla de Patmos, tampoco no lo reconocía. O sea, el Señor Jesús ya no era el mismo con el que habían caminado con él esos 3 años y medio de su ministerio. Ya era un hombre con un cuerpo glorificado, transformado. Y tú y yo debemos de ser así, a tal grado que cuando tú le dices a tu hijo, eso que estás haciendo está mal, no te tiene por qué embarrar tu vida pasada, porque Cristo ya lavó esa vida con su preciosa sangre. Y tú estás ahí, papá, para corregir a tus hijos. ¿Me escuchas? Para estorbarlos en lo que están haciendo mal, hermanos. O sea, ya eso de que te embarren, que es que cuando tú eras joven, eso ya está muy trillado, hermanos. Apréndete, por favor, esta cita de 2 Corintios, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura en Dios. Tú has sido transformado. Tú no eras la persona que eras antes. Y voy a decirte algo. Si sigues siendo la persona de antes, tienes que estar preocupada. Tienes que estar preocupada. Entonces no he nacido de nuevo. Entonces no ha habido un cambio en mí. Esto es preocupante. Que no haya sorpresas el día del arrebatamiento. Que no haya sorpresas el día de la primera resurrección. Que no estén nuestros cuerpos ahí, hermanos. Hay que tener cuidado con esto. Colosenses 2, 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante. Ya se acabó el tiempo, hermanos. Nos vemos el próximo viernes con este tema. Adiós. Gracias, pastora. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Chao.